Blue Ink. Carga y descarga de un capacitor. Para entender cómo se carga y se descarga un capacitor, veamos el siguiente circuito. Tenemos una fuente, una resistencia y un capacitor en serie. Y tenemos también un interruptor. Para ver cómo se carga el capacitor, accionamos el interruptor y el flujo de electrones viaja al capacitor hasta cierto tiempo, en el que se carga completamente y se comporta como un circuito abierto. ¿Pero qué explicación tiene esto? Veamos la siguiente gráfica y repitamos el proceso. Como vemos, la tensión del capacitor en el instante inmediato en que se acciona el interruptor es cero. Se comporta como un cortocircuito. Toda la caída de tensión se da en la resistencia y la corriente es máxima. A medida que se carga el capacitor, la corriente va disminuyendo. Primero se carga de manera rápida y después disminuye la velocidad, hasta terminar de cargar el capacitor y de caer a cero la corriente. Entonces las ecuaciones más importantes son: tau, que nos describe la constante de tiempo, es igual a la resistencia conectada al capacitor y la capacitancia del capacitor. La tensión del capacitor con respecto al tiempo, que es igual a la tensión de la fuente, factor de 1 menos E a la menos T sobre RC. La corriente del capacitor, que es igual a la tensión sobre la resistencia multiplicada por el factor E a la menos T sobre RC. Y la igual a la capacitancia por la tensión, factor de 1 menos E a la menos T sobre RC. Todas estas ecuaciones vienen de una ecuación diferencial de primer orden. RC por la derivada de la tensión del capacitor con respecto al tiempo más la tensión del capacitor es igual a la tensión. Si quieres ver cómo deducen esta ecuación diferencial, te recomiendo ver algún libro de circuitos. Como podemos ver, todas las ecuaciones dependen del factor E a la menos T sobre RC. Este factor, como podemos ver, describe una función exponencial, E a la menos X. Lo que nos dice la teoría es que en E a la menos 0 va a estar descargado. En E a la menos 1, después de una constante de tiempo, solo le faltará el 36.8% para cargarse. E a la menos 2 le faltará el 13% para cargarse. E a la menos 3 el 5%. Según cálculos, el tiempo total de carga es cuando pasarán 5 constantes de tiempo. Es decir, que el tiempo total de carga es igual a 5 por una constante de tiempo, es decir, 5 RC. Cuando se conecta al módulo 2, el interruptor, entramos en fase de descarga. El capacitor, como en el primer caso, va a perder tensión rápidamente y después lentamente. El tiempo de descarga es el mismo que el de carga, ya que usamos la misma resistencia. Y la ecuación sigue siendo la misma, ya que tarda en descargarse 5 constantes de tiempo. Entonces tenemos que el tiempo de descarga total va a ser igual a 5 RC. Y las ecuaciones deducidas son: la tensión de capacitor en descarga va a ser igual a la tensión por el factor de E a la menos T sobre RC. La corriente del capacitor va a ser igual a E sobre R por el factor E a la menos T sobre RC. La tensión en la resistencia de descarga va a ser igual a E por el factor de E a la menos T sobre RC. Según esta característica, para modificar el tiempo de carga y descarga del circuito RC, podemos utilizar el circuito RC para temporizadores dentro del campo de la electrónica.